Hola, aventureros de corazón puro. Hoy, la reclusa Leda, desesperada por salir del reclusorio del buen pastor, solo le da la sensación de parecer un cerdo en el matadero. Pierde la esperanza cada día más de que su Lorenzo la rescate. Capítulo 4, parte 3. Ciertos días la angustia se adueñaba de ella como una sospecha, y de nada valía la compañía de los herrerillos ni la convicción de que su amado acudiría a salvarla. Asaltada por un temblor difícil de ocultar a las otras reclusas y a las hermanas, Leda combatía la enfermiza sensación de parecer un cerdo. Al animal, en su realidad de sangre, lo había conocido a los 12 años en una tibia jornada de invierno, con los capataces a quienes su tío paterno había confiado tierras de su propiedad, y más adelante Leda convencería de que el hombre había hecho aposta lo de pasar por ahí, por la hacienda. El cerdo en el matadero. En primer lugar, los lamentos del ayuno que duraban desde hace 2 días. Porque un cerdo en ayuno ahora trabaja con los intestinos, y luego los chillidos seguidos por algún gruñido de despecho, y cuando las manos de los aparceros ataban el hocico y las patas e izaban a la vez aturdida sobre una banqueta, y mientras un cuchillo trasquilaba las cerdas y el punzón se adentraba en las arterias que habría de desangrarle el cuerpo. Los chillidos se habían transmutado en una voz arrastrada y lenta. En su obtusa voracidad hasta el cerdo había conseguido olfatear el propósito humano. Por fin el grito del animal moribundo se había apagado en un obsticio gorgoteo, que no había sabido expresar lo que sin embargo habían dicho los ojos. El reproche de una criatura que había entendido la traición de los que había creído sus valedores. La misma mano que le había dado de comer, los mismos sujetos que lo habían criado, ahora lo mataban. A Leda le bastaba cerrar los ojos, se encontraba tras los párpados el manantial de sangre que se recogía dentro del recipiente bajo la garganta herida, y las gotas que cayendo se ensanchaban en el suelo sin asfaltar. El temblor del cuerpo y los ojos vítreos podía evocar ese recuerdo con facilidad inusual, y revivir cada emoción, el pellizco en el estómago, el calor de las lágrimas, la piedad y la avidez de la mirada. Y tan vívido era ese recuerdo como desvaído era el del día siguiente. Cuando de regreso del breve viaje con su tío, Leda había encontrado a su padre muerto. Desde entonces había transcurrido 7 años, pero el dolor era aún miserable. Tras las exequias, su tío hermano menor de su padre se había convertido legalmente en su padrastro y había sido entonces cuando Leda, atontada por el dolor, había conocido el ayuno del puerco, la privación inocua, sin razones aparentes de todo sustento habitual. Luego llegaron otros grados de desventura. En Nápoles, en el monasterio de Santa Chiara, donde el tío había confiado para que la educasen, Leda había aprendido la rabia de la desesperación, un sentimiento que nunca había conocido y que, sin embargo, descubriéndose condenada a una vida no suya, había sentido expandirse hasta devorar como una enfermedad otro sentimiento más gratos, rabia y también el orgullo, herido por la violencia, también física, padecida. Habría gritado su propio rechazo y aflicción, destrozándose la voz, peleando con las clarisas y con los confesores que se resguardaban tras las celosías en los altos de larga escalinata del claustro de Santa Chiara. Y por fin había aprendido el silencio, y con él la resignación. Después habían venido las debilidades de la mente, el cuerpo dominado por la duda de quién era ella la equivocada en vez de su padrastro, que era ella en cierta medida quien merecía esa culpa tan profunda,
como para encontrarse vacía pero llena por siempre de esa culpa. Se paraba a observar reflejado en los lavabos y en los pozos del monasterio, y en sus propios ojos reconocía los desasosiegos y la traición del puerco. También ella se olía que ningún retorno estaba previsto, que no volvería a ser la misma niña aún no señorita antes del convento. Así que había llegado a considerar preparada para el último gorgoteo. Se encomendaría a ese dios malvado que no se daba cuenta de lo que le pasaba a ella, o peor aún, que cerraba los ojos. Estaba decidida a poner fin a la aflicción, un suicidio teatral durante el almuerzo. Solo en esa muerte conseguía pensar. Degollarse como un cerdo. Pero el destino, entonces magnánimo y hoy burlón, le había hecho conocer a Lorenzo. Qué astuto había conseguido devolverla al exterior. ¿Dónde estás? Tras la muerte de su padre, en presencia de la frialdad de un hombre, su tío, que mandaba en ella como un padre, Leda había sentido el corazón primero gritar, luego endurecerse traicionado y por fin volver a latir. Había sido Lorenzo quien la había salvado, resucitado. ¿Dónde estás? No sufras, te lo ruego. No se había tratado de afecto, de la insustancial confianza de dos almas afines. Él había sabido redimirla con su sola cercanía. Figuremos el amor. Lorenzo, pensó Leda. Incapaz de tragarse las lágrimas, estaba retenida allí con demasiado poco espacio para moverse y demasiados abismos en los que vagar. Reclusa en un mundo engastado en la ciudad eterna, y no podía hacer otra cosa que secundar los desvaneos del cerebro en acción perpetua como un reloj mecánico infalible. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué sucedía fuera de los muros del Buen Pastor? ¿Cómo podía Roma ignorar su desventura? ¿Dónde estaba Lorenzo? ¿Dónde lo habían encerrado tras el arresto? ¿Estaba vivo? ¿Prisionero? ¿La amaba aún? Los herrerillos habían puesto huevos que se habían abierto con altos gorjeos en las oscuras cavidades entre los ladrillos y en los árboles. De regreso al jardín, Leda arrastró los andares por el pasillo. Los muros eran frescos. El sol achicharraba la tierra, pero a pesar de ello, los sólidos muros del Buen Pastor permanecían frescos. Cada día, en las horas más cálidas, Leda metía un brazo por el hueco de la tronera de la celda claustral, y en la largura de ese brazo conseguía percibir la impensable diferencia entre la frescura silenciosa del interior y el manto que envolvía la ciudad que fuera experimentaba la vida. Desde hace semanas sentía que le faltaba el aliento. Pero no se trataba del bochorno ni de la reclusión, ni siquiera del vivo recuerdo del puerco destinado al degüello. Esta vez no había llegado aún a oler el final. Porque un motivo, una ilusión tenía todavía, y era esa ilusión lo que la afligía. Leda temía que la policía pontífice hubiera torturado a Lorenzo, pero no hasta la muerte. Por lo que él había contado, de hecho, los tunicados de Roma eran guardianes despiadados y los altos prelados con tareas informativas no tenían el menor escrúpulo en recurrir a los peores esbirros, y ya que Lorenzo poseía conocimientos, informaciones y papeles con los que no habría debido de tener nada que ver. Leda encontraba su propio temor bastante razonable. La policía habría querido arrancar de la boca a Lorenzo las palabras que éste guardaba, y para obtenerlas quizás había que empezado por arrancarle los dientes. Puesto que la cara es el espejo del alma, y el tormento de esas nefastas conjeturas no le daban descanso, Leda se veía obligada a enfrentarse de nuevo a las insistencias de las hermanas, en particular de Sor Arcángela, que notando la palidez de su tez olivácea, se le acercaba cada vez más a menudo, le susurraba, la lisonjeaba con promesas de serenidad, con lecturas consoladoras, y Leda, al principio tan resistente, comenzaba a vacilar. Estaba segura de que la religiosa había descubierto una fisura donde trabajar con paciencia y abrir una brecha en el silencio, y aunque sabía cómo defenderse,
No sabía cuánto tiempo aguantaría, pero solo tenía que esperar un poco más. Y Lorenzo aparecería. También esta vez era cuestión de días. Alguien daría señales de vida. Habían pasado solo 8 meses, 9 meses ya. El verano se desgranaba demasiado lentamente, pero ella no se quedaría allí dentro por mucho tiempo, y ni siquiera se aguijonaría la arteria para desangrarse. ¿Vendrás? ¿Verdad que vendrás? Es terrible lo que le está pasando a Leda. Solo el reloj es su único y perpetuo carcelero. Tic, tac. Aquí termina el capítulo de hoy. Yo soy el Juglar. Y para más capítulos suscríbete y comente. ¿Cómo les pareció la lectura? Y recuerden, el valor es la virtud de un corazón puro.